Listo, entonces, bueno, buenas noches a todas. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Hoy seguimos con el Renacimiento en Venecia, así como con la emoción de poder darnos el lujo de adentrarnos un poco más en cada uno de los artistas, por lo menos los grandes, los más renombrados. Y entonces hoy pues la intención es abordar Tiziano, por lo menos Tiziano como el temprano Tiziano, el Tiziano en sus primeras décadas, porque luego volveremos a ver Tiziano ya en su eh, edad mayor, ¿verdad? En donde pues ya se integra plenamente dentro de lo que es el estilo manierista, que pues el manierismo lo empezaremos a ver la semana entrante. Entonces, bueno, para seguir adelante, siempre, como ustedes saben, me gusta repasar un poco. Entonces, la semana pasada habíamos abordado Giorgione, ¿verdad? Esta figura que hasta como nos lo él mismo se retrata como con este aura de enigmático, ¿verdad? Y que definitivamente eso es uno de los aspectos más interesantes, se podría decir, del aporte de Giorgione al arte, a la historia del arte, ¿verdad? En general. Entonces, Giorgione siendo, no sabemos exactamente si fue discípulo directo, pero sí, pues obviamente tuvo una influencia importante de Bellini. Por si no se acuerdan, Bellini, ahorita durante la clase y viendo a Tiziano, pues veremos algunas obras de Bellini para acordarnos así como de la Venecia del 480 y aún de las primeras décadas del 500 en que Bellini pues es el artista más buscado, más importante de Venecia. Entonces, dentro de lo que habíamos hablado de Giorgione es precisamente el hecho que de repente estamos ante un mundo de arte en donde podés tener escenas que no tienen una narrativa clara. Y que, bueno, lo que habíamos hablado de este cuadro la semana pasada es que no se sabe exactamente qué es lo que se suponía que estaba representando aquí el artista, ¿verdad? Y entonces, pues no queda claro cuál es la relación entre estas figuras, no queda claro qué es el asunto con la tempestad que se acerca, no queda claro por qué originalmente era una mujer que tenía Giorgione pintado a mano izquierda y que después lo reemplaza por esta figura que pues no sabemos qué es, quién es, por qué está ahí. La mujer, de cierto modo, pues podemos comprender más su papel, digamos, de vida, en el sentido de que ella está desnuda y está mamantando a este niño, entonces es como una escena medio idílica pues, de esa conexión madre e hijo. ¿Verdad? Y ella dentro de este paisaje boscoso, pero de repente tenés también pues el hecho que ella nos está mirando a nosotros, el soldado o figura este que está aquí a mano izquierda, definitivamente pastor no es, aunque tiene como ese palo por la vestimenta que es un poco más elegante que un pastor, pero pues él la mira a ella, entonces hay esta como relación que se da entre nosotros, que está este primer plano y nosotros que los estamos viendo, pero después está este fondo que es bastante confuso y que no lo podemos leer, ni siquiera podemos determinar a dónde es necesariamente. A veces los historiadores de arte han podido descifrar pues lugares basado en pues, los edificios que están ahí o algunos monumentos, pero en este caso pues tampoco, ni siquiera sabemos a dónde está. Eh, pero bueno, lo interesante aquí es precisamente esto de que Giorgione se permite eso y también interesante pensar que hay un público para este tipo de arte en este momento. Em, Como por ejemplo con esta obra de Giorgione, Los tres filósofos, que igual no sabemos exactamente qué es lo que está representando aquí. La semana pasada habíamos abordado varias teorías, pero entre otras cosas que sí es importante destacar o señalar son las características estilísticas de el arte veneciano, ¿verdad? El Renacimiento de Venecia, en donde vemos estos colores bastante saturados, ¿verdad? Bastante fuertes, una luz que es como una luz dorada, este acaecer del día con esa que emana como que esa luz dorada, que bueno, la luz juega un papel sumamente importante en el arte de Venecia, ¿verdad? Entonces estos colores súper vibrantes, esta luz
como que dorada, que también pues es importante señalar que esa luz muy particular es una que va a mantenerse presente en el arte creado en Venecia por varios siglos, ¿verdad? Y entonces, pues que eso es lo que se habla o se aborda es que tiene mucho que ver con el mismo, eh, la ubicación geográfica, ¿verdad? Y las cualidades de la luz en cuando uno está ahí. Pero bueno, entre cosas como extrañas es cuál es la relación entre estas figuras, qué deberíamos de comprender sobre ellos. Es una alegoría sobre el conocimiento antiguo, ese enlace de los musulmanes y luego la actualidad, como lo ven ellos, o es una representación de las diferentes edades pues en este caso, pues obviamente los hombres, no quisiera poder decir humanidad, pero o el ser humano, pero pues aquí también son específicamente hombres, tienen esas herramientas del conocimiento en sus manos. Em, Abordamos también que, bueno, Giorgione obviamente no solo trabaja temas así como más esotéricas, que hubieran sido para, pues, contextos privados. Este probablemente también fue para un contexto privado debido a sus dimensiones, ¿verdad? No es como un altar grande, sin embargo, lo que estamos es ante una escena religiosa, definitivamente, en donde los elementos narrativos, pues aquí se pueden descifrar, ¿verdad? Que estamos ante los pastores, ojo, la vestimenta de ellas, que es más rasgada, como les decía yo anteriormente, que del, del que no puede ser pastor en la obra La Tempestad. Entonces, eso está presente, la luminosidad, los colores saturados, fuertes, vibrantes, gracias al uso del óleo y pues un gran énfasis en el paisaje que también lo vimos con esta obra. Algo que estuve leyendo esta semana sobre estas obras, yo no sé si esta específicamente, pero con algunas de las obras de Tiziano, quien es solo un poco menor que Giorgione, em, los colores se hicieron como más cafés debido al uso del óxido de carbono, si no me equivoco. O sea, un mineral que ellos integraban a la pintura que literalmente se ha oxidado con el tiempo, por lo que los colores muy probablemente, y en muchos de estos casos fueron como más coloridos, más vivos, ese árbol que lo vemos muy café en el puro centro, ¿verdad? Pues eso probablemente fue más verde, más como unos colores más vivos, pero sin embargo, eso fue probablemente el resultado. En este caso, no sé exactamente si Giorgione también, porque no lo leí sobre este cuadro, lo leí sobre otro, pero me da la impresión que posiblemente es algo que sucedía en varias de las obras, pero que nos da la impresión de pues lo vivo que eran los colores por y la característica que sabemos que la pintura veneciana era así. Entonces uno podría pensar que estas obras también hubieran tenido esas cualidades. Em, pero aquí también importante señalar el predominio del paisaje. Eso es algo nuevo, eso es algo que no se había visto antes. Definitivamente el paisaje se había integrado a los cuadros para orientar o ambientar las escenas, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en el cuadro y lo que se está representando, eh, pero muy pronto llegaremos al punto en que ya el paisaje por sí solo puede ser género pues de la pintura. Aquí todavía tenemos algunos elementos que podríamos descifrar. No estaría segura qué es lo que está ahí, no pude encontrar nadie que explique qué es lo que está sucediendo aquí con estos dos hombres, ¿verdad? Pero sí esta imagen, pues muy probablemente es una escenificación de San Jorge, que San Jorge pues vence el dragón, entonces pues ojo, eso sí, qué tan pequeño y, o sea, minimizado y empujado hacia un costado y al segundo plano es pues lo que uno pensaría que sería la narrativa principal o el protagonista de este cuadro, pero en este caso lo que protagoniza el cuadro es el paisaje. Em, Terminamos con esta obra que se dice que posiblemente fue iniciado por Giorgione, em, pero Giorgione muere bastante joven y se piensa que Tiziano, aunque nuevamente no sabemos exactamente cuál era la relación entre
estos artistas, Tiziano, Giorgione, Bellini, pero al parecer había una conexión cercana y Tiziano era el más joven de todos y tenemos indicios de que él terminó cuadros tanto de Giorgione como cuadros de Bellini. Déjame ver acá. Le está calzando un zapato, sí, tal vez le está calzando un zapato en la obra anterior. Es lo que parece, o como que yo siempre lo he visto, es como que se habrá caído y le está haciendo algún arreglo, pero sí, tal vez es el zapatero que pasó por ahí, está vendiendo zapatos, quién sabe, o arreglándole, remedándole el zapato. Em, entonces, no remendando. Em, entonces, bueno, Tiziano es el que introduzco hoy, el nuevo artista que les introduzco hoy. La semana pasada ya habíamos empezado a abordar este cuadro. em, y bueno, eh, había hecho la referencia histórica que se ha hecho hacia este cuadro en términos de considerarlo como pues una influencia en Manet siglos después, pero em, entre las cosas que quisiera rescatar es también el hecho de que tenemos esta luminosidad, tenemos unos colores bastante vivos, que nuevamente en el caso de Tiziano sabemos que usaba el óxido de carbono, por lo que ese, de cierto modo, opacamiento, pero también ese, pues, de que es como más café, estos colores más cafés, más como tonos tierra, puede ser debido a eso, ¿verdad? Entonces, pues posiblemente esto tenía aún más, era más vibrante originalmente. Sin embargo, seguimos viendo eh, un artista que está explotando las posibilidades del material, ¿verdad? Del material, en este caso el óleo, ¿verdad? Él solía pintar, aunque, y es interesante, habían muchos artistas que ya estaban pintando sobre tela, por lo general Tiziano siempre va a preferir pintar sobre tabla o sobre múltiples tablas que se juntaban para crear la imagen. Em, pero adicional a eso es el, a ver, la exploración del material mismo del óleo. Con Tiziano se dice que él muy comúnmente usaba hasta 15 capas de veladuras pues, en sus cuadros, por lo que todo este tema que hemos venido hablando de lo que se puede hacer con el óleo, pues él definitivamente estaba explotando esas capacidades, ¿verdad? Del material, que es lo que precisamente permite que parezca que estas mujeres desnudas que desde su piel misma radian luz, emanan luz y por ende emanan vida, ¿verdad? Sentimos que tienen calor, un calorcito humano, las sentimos muy vivas a ellas. Las ha modelado, es importante aquí, luz y sombra, y que Tiziano este es el periodo en donde había durante el Renacimiento, en donde había algo que era el debate del parangone, el paragón entre tanto cuál era mejor, si la escultura o la pintura, y dentro de la pintura, qué debería de primar, digamos, o qué debería de tener más importancia, el diseño, o qué diseño es la palabra italiana para el dibujo, ¿verdad? Entonces, el dibujo, el diseño, esa capacidad de dibujar las figuras o el color, ¿verdad? Y la capacidad de la mancha, y que Tiziano y sus seguidores serán más de este segundo mundo de los artistas florentinos, eran mucho más del dibujo, aunque usaran el esfumato como Leonardo o un Rafael, en general, en la parte de la capacidad de dibujar la figura iba a llevar más importancia que la construcción de la imagen a partir de color, ¿verdad? Hay manchas de color, campos de color. Entonces, eso para Tiziano va a ser más importante y también Tiziano, en comparación con sus predecesores, va a ser una de las primeras figuras que va a explotar las posibilidades
del poderle dar textura y más empaste a la pintura. O sea, que yo puedo pintar con, déjame, eh, puedo dejar algunas zonas del espacio pictórico en donde casi se ve el lienzo a través de las veladuras muy, pues, transparentes, y que en otros casos, pues, va casi que construir con la pintura. Ahí no se logra ver bien en el detalle, pero que tal vez aquí, o sea, en la foto, en la imagen que estamos viendo, pues no lo vemos muy bien, pero ojo que acá ven que pueden sentir un poco el tejido no es tejido, es la madera de por debajo, pero que uno puede sentir como que la tabla por debajo, es ese fondo detrás, entonces es bastante transparente, mientras que aquí este puntito de, de lo que es como el reflejo de la luz sobre este jarrón, y también se menciona de acá que son como puntitos de pintura, ¿verdad? Entonces, y que uno, si uno lo pudiera ver en persona y de cerca, uno podría sentir casi pues el empaste, el, pues la presencia de la pintura misma, no es una superficie súper lisa como solía ser, pues llegaría a ser lo académico, llegaría a ser como la manera clásica de pintar. Y que aquí, pues Tiziano es más, experimenta un poco más con las posibilidades de su materia. Em, entonces, bueno, entre otras cosas que quería señalar sobre esta obra, em, a ver, también, sí, una última cosa que quería comentar sobre esta que no había dicho la semana pasada. Este el cuadro se conoce como el concierto campestre. Antes de eso, y eso así se conoce cuando entra al Louvre en el siglo XVIII, pero antes de eso también fue conocido como eh, eh, fiesta campestre, fête, y no sé cómo sería campestre ahora en francés, alguien me puede ayudar, pero este se considera este cuadro como uno de los primeros, si no el primero, en crear un nuevo género de pintura que posteriormente, especialmente en la época del Rococó, por los que conocen un poco de historia del arte, piensen en Watteau, por ejemplo, Watteau que pintaba estos fêtes galantes o estas fiestas campestres que son escenas de, pues, normalmente hombres, pero a veces hombres y mujeres que están en un espacio de, pues, campiño, ¿verdad? Que han salido al campo a estar en un espacio que es como idealizado o idílico y que hace referencia a una práctica que es desde la época griega, ¿verdad? De la poesía eh, pas- pastoril, no sé si así se diría, pero del pastor, ¿verdad? Del que sale, el que está, Ujú. perdón, Sí, es pastoril, sí, pastoril, sí. ajá. Ujú. De una poesía pastoril y que aborda precisamente este deseo de salir de la ciudad o de salir de aún de puede ser el hogar y estar en el campo y bueno, apreciar esa libertad de estar afuera en la naturaleza y que solía ser espacios en donde había música o había poesía, ese compartir y que pues es como una escena idealizada y que eso era una práctica que se conocía de la antigua Grecia y que en el arte lo vamos a ver empezado, o sea, vamos a verlo empezar, vamos a ver cómo artistas empiezan pues, plasmarlo, visiones de esto en el arte, ¿verdad? Y que como les digo, es algo que luego llega a ser un género reconocido, el Fet Galante del Rococó, pero que en este momento, pues, también hay algo muy interesante que puede estar sucediendo, que es una referencia directa hacia el pasado clásico, pero de una manera un poco diferente a lo que habíamos visto hasta el momento en otros ejemplos del Renacimiento. Em,
Sigo con Tiziano y a Tiziano pues lo he tratado de abordar cronológicamente, pero es también temático. Entonces, primero estoy viendo algunas de sus obras religiosas y luego otras que no son religiosas. Em, y esta es una que a mí me parece una belleza. Definitivamente esta es una de las que, o sea, sobre este cuadro que había leído ese tema del óxido de carbono, o sea, esta oxidación de la pintura que hace que sea más café, ¿verdad? Que entonces imaginémonos esto más vivo, ¿verdad? Con colores más fuertes, así como equivalente a este rojo tan intenso del vestido de María Magdalena, imagínense pues los otros colores con esa misma intensidad. Aquí nuevamente vemos estos elementos que son claves de la pintura veneciana, ¿verdad? Esta luz dorada, este momento como del atardecer, que entonces no tiene estas sombras bastante fuertes, sino que es como una luz bastante pareja sobre todo el espacio, ¿verdad? Con este tono pues, dorado amarillento. Em, y vemos pues una escena que ahorita abordaremos qué es lo que está pasando acá, pero que nuevamente voy a situar, yo artista voy a situar la escena dentro de religiosa bíblica, dentro de un paisaje. O sea, el cuadro en sí es un paisaje con estas dos figuras, ¿verdad? Que en sí es bastante innovador para la historia del arte, que lo vimos que principalmente surge de Venecia. Em, ¿Qué es lo que sucede aquí? Tal vez algunos sí conocen esta escena, este momento en donde dice Cristo noli me tangere, que es el latín para no me toque, que básicamente lo que sucede es que a Cristo pues ya ha sido crucificado, ya lo han enterrado, va María Magdalena hacia donde lo habían enterrado, hacia la tumba, y nota que la tumba está vacía. Y entonces, cuando se da cuenta de eso, como que se voltea para preguntarle a la primera persona que ve y cree que es como de una persona o cualquiera, para preguntarle qué ha pasado, qué hicieron con el cuerpo de él, a dónde está. Y se da cuenta que la persona a quien le habla es a Cristo, se le aparece frente a él a Cristo. Y entonces ella se le acerca a él, pero él básicamente, como lo vemos aquí, bellamente retratada, él se echa para atrás y le dice, no me toque, ya usted tiene que soltarme, ya yo no soy, ya no estoy presente en esta tierra, ¿verdad? Entonces se tiene que acostumbrar a la idea de que yo ya no estoy aquí, ¿verdad? Entonces no le permite tocarlo, pero esta representación de, de este momento, pues me ha cautivado desde la primera vez que veo la imagen, porque verdaderamente, y es debido a esta capacidad que tiene el artista de la pintura, s- casi, o por lo menos así lo siento, yo siento que está atravesando, esa mano de María Magdalena está atravesándolo a él como si fuera un fantasma, ¿verdad? Como que si le pasó, como que no, que es una ilusión lo que ella está viendo, que no está ahí, y entonces uno siente eso, como que esa mano ha pasado por el cuerpo y que no lo ha tocado porque él no está ahí físicamente. Y también pues la elegancia de la manera en que él se echa para atrás, ¿verdad? En sí pues me parece fantástico, como que él se echa, él rehuye, ¿verdad? Huye de ella, pero a la vez también su cuerpo emite un cierto gesto de protección sobre ella, ¿verdad? Como que este brazo la encapsula a ella, la protege a ella, no la está rechazando por rechazarla, sino que es como que no me puede tocar, pero de cierto modo ese gesto implica que, pero sigo estando aquí para usted, ¿verdad? Entonces eso a mí me encanta. En sí, una de las cosas que también es muy interesante es
la composición en sí de las figuras, ella está viendo, tengo algunos detalles, pero aquí podemos sentir en ella, o sea, ella tiene este diagonal, que ahorita lo volveré al diagonal interesante de la composición de la figura de ella, pero en general ella también como que es una forma o figura bastante horizontal en la escena, mientras que Cristo es bastante vertical, ¿verdad? Entonces hay algo ahí que nos remite tal vez a la, digamos, a la nuestra mortalidad, como que nosotros somos de esta tierra, y el hecho que Cristo es más bien ya en el cielo y que la figura de él que hecha hacia la derecha está, le ha hecho eco, digamos, el árbol detrás, y que el árbol detrás pues alcanza hasta el cielo, y que nos recuerda que ese es el destino de él, hacia allá va él, ¿verdad? Entonces nosotros aquí estamos y él está acá arriba, ¿verdad? En este espacio también pues celestial, que bello, precioso que nos ha pintado el artista. Em, Aquí quería, bueno, estos dos acercamientos para notar el énfasis que la da el artista al paisaje, ¿verdad? Entonces, qué tan importante es el paisaje y los detalles del paisaje para él. Y también, pues, como que este juego, aquí vemos esos puntitos de pintura blanca que nos remiten a eso que les comentaba anteriormente, como que un un uso que para mí me hace sentir que es como un uso de alguien que está muy experimentado, por joven que sea, muy experimentado y que tiene mucha confianza a la hora de usar su pues, herramienta de trabajo, que es la pintura y el pincel. Em, Aquí, bueno, ella es una belleza. Me encanta cómo ha logrado las diferentes texturas, cómo también sentimos un poco más esa pintura y esa aplicación de la pintura. Entonces, la ilusión está ahí, pero cuando lo vemos, o sea, la ilusión de esta manera naturalista de pintar lo que estamos viendo, pero que a la vez cuando lo vemos más de cerca, para aquellos de nosotros que nos deleitamos en ver las pinceladas, los trazos, la manera que se aplica la pintura pues a la tela o a la tabla, en este caso, pues lo podemos ver y sentir. Em, Otra cosita que me interesaba señalarles, que es súper interesante y que se da definitivamente con Tiziano, es, em, y tuve que buscar cómo es que se llaman los diferentes triángulos, pero en general hemos visto cómo eh, las composiciones del Alto Renacimiento solían ser sobre un triángulo, y el triángulo es un triángulo isósceles, que es el triángulo que tiene dos lados que son del mismo tamaño y una base que es diferente, ¿verdad? Pero eso hace que sea pues perfectamente simétrico. Algo que es interesante con Tiziano es que empieza a crear unas composiciones que son pues que integran cierta asimetría y que añaden al dinamismo del cuadro mismo. Entonces, si me fue la palabra, ¿cómo es que se llamaba el otro tipo de triángulo? Si alguien conoce, me recuerdan. Eh, Ay, Dios, por eso es que yo no trabajo con la matemática. El que tiene los tres lados iguales es el único que sé que es equilátero. No, no es el que tiene los tres lados diferentes, que bueno, en este caso, ojo que serían tres lados diferentes, ¿verdad? Si Sí. vamos a trazar el triángulo, no es un triángulo simétrico, ¿verdad? Que no se puede partir a la mitad y tener como ese balance. Eso es algo que pues muchas veces se considera que aquí estamos ante eh, lo que sería como precursor del arte barroco, definitivamente, bueno, las experimentaciones que se hicieron con el manierismo, que llegaremos a ver la semana entrante y la que sigue, y que es pues ese dinamismo
del barroco, el hecho de que aquí, bueno, todavía tenemos horizontales, como esta línea horizontal fuerte, esta línea vertical súper fuerte, pero ojo que ya estamos integrando un diagonal, que es pues también un elemento importante dentro de la composición y que lo seguiremos viendo con la obra de Tiziano. Em, me parece, no sé, hay algo de este cuadro que me hubiera encantado poderlo ver como eran los colores originales, ¿verdad? Em, joven, Tiziano es todavía como bastante joven y esta es la primera gran eh, em, comisión o pedido que le hacen en una esfera pública. Hasta el momento principalmente habían sido cuadros pequeños, fuera del ojo público, para pues mecenas privados que los iban a tener en sus espacios personales, pero este es pues un cuadro para Santa María Gloriosa de Frari que representa la asunción de la Virgen con Dios Padre encima y los apóstoles abajo. Ojo, qué tan magnífico el espacio donde está. Este es el puro final de la nave de esta iglesia. Entonces, este es el coro que está aquí. Entonces, uno ve perfectamente a través de este arco del coro, o sea, que separa la nave principal con el coro donde sería que estaban los otros clérigos y la misa aquí al fondo, y cómo pues es espectacular, definitivamente espectacular, y especialmente para un artista bastante joven. Sin embargo, su juventud y lo diferente, lo eh, o sea, lo casi que transgresor, podríamos decir que era su arte dentro de este contexto, preocupó a varios de las personas en el momento cuando pues se inaugura en 1518. Hay algunos documentos que mencionan que no todos, especialmente los hermanos franciscanos de esta iglesia, como que no estaban tan convencidos con lo que había hecho y que si estaba bien. Y dicen, pero que no, a fin de cuentas, no, resulta que no fue cierto, pero que un embajador, ahorita creo que era de los Habsburgos, que en cuanto develaron este altar o esta obra, había ofrecido a comprarla y que con eso se convencieron los diferentes hermanos y la, la fraternidad de que no, no, no. Entonces, si él dice que hay valor, entonces probablemente sí, sí es una obra valiosa. Aquí la comparo con un Bellini que no hemos visto, pero que es básicamente el mismo, o sea, es una escena que es relativamente parecida, ¿verdad? Una figura de la Virgen es un poco extraño, ¿verdad? Como ella eh, como que está en el cielo, pero como que también podría ser un monumento majestuoso en este paisaje. Es un poco extraño como ella flota ahí, pero eh, ojo, qué diferente que es. Aquí es una visión bastante frontal, tanto de ella como de estas figuras eh, que están abajo, ¿verdad? Diferentes santos que están aquí representados, así como, pues, tal vez, no sé si habrá sido santo o, o, o si es posiblemente uno de los obispos ahí retratado, debido a la manera en que está vestido. Pero bueno, tremenda diferencia que hay, ¿verdad? El dinamismo presente acá, el hecho que la estamos mirando a ella y que hay cierto tipo de esfuerzo, el artista le ha dado un cierto esfuerzo en donde nosotros, pues, obviamente físicamente la estamos viendo desde abajo, pero también como que todo el punto de vista del cuadro en sí también es desde abajo, al opuesto de acá que la estamos viendo frontal, ¿verdad? Y que aquí pues estamos viendo abajo también a las figuras de los mismos apóstoles. Em, aquí podemos ver cómo
pues obviamente tiene un elemento bastante vertical la imagen, pero con estos registros que nos permiten como que acercarnos a la imagen cada vez más hacia arriba, como que nos eleva la mirada a los brazos de estos apóstoles, el señalamiento de ella, la vemos, miramos hacia arriba para verla a ella y llegamos hacia Dios Padre, ¿verdad? Que Él tiene los brazos bastante extendidos, como que acapara toda la parte superior de la imagen. Y algo que es importante señalar sobre el Alto Renacimiento en general, así es como podemos pues comprender que esta obra definitivamente es una imagen del Alto Renacimiento, es estos gestos grandiosos, ¿verdad? Y estas figuras como muy grandiosas. Acuérdense eso que habíamos hablado desde cuando vimos a Leonardo a la par de Verrocchio y que los puse a adivinar cuál era el angelito de Verrocchio y cuál era el angelito de Leonardo y que pues había esta búsqueda de verdad como que dotar a estas figuras con divinidad. Definitivamente pues en su gran primera comisión pública él va a hacer eso y sin embargo pues obviamente también está integrando cierto aspecto de esta asimetría que genera ese dinamismo, ¿verdad? Entonces, en sí también, pues, las figuras de abajo, ojo, como todos están en un gesto, haciendo un gesto distinto, todas la miran hacia ella o señalan hacia ellas, todos con los brazos dispuestos de diferentes maneras, o sea, es como un caos lo que está pasando, pero sí todos tienen en común el hecho que pues todos miran hacia allá, entonces sentimos ese movimiento fuerte hacia arriba, perdón, hacia arriba, hacia ella, que en- por su parte mira hacia arriba, hacia Dios Padre, perdón, hacia Dios Padre, ¿verdad? Entonces, pero que si dividiéramos la imagen a la mitad, notamos que no, como que ha quebrado nuevamente con esa simetría. Los brazos de ella, o sea, tienen, no, ella misma está como un contraposto, pero un contraposto en donde ambos brazos, acuérdense que contraposto en general, un brazo está eh, en reposo, un brazo está activo, ¿verdad? Pero en este caso ambos brazos están activos, ambos brazos de Dios, pero en ese caso, o sea, los brazos no son simétricos, el Dios Padre tampoco está dispuesto de una forma horizontal, sino que tenemos esta diagonal que ha integrado, que genera un desbalance leve, pero em, es en sí, a fin de cuentas, sigue siendo bastante balanceado. ¿Y cómo lo logra? Pues porque hay que siempre pensar en general que hay que tener como 3 puntos, al menos 3 puntos del uso de cierto color y aquí pues nos genera visualmente, vemos este triángulo eh, logrado a partir de los elementos rojos, ¿verdad? Que hasta que podríamos decir que extiende hacia arriba, pero que definitivamente nos balancea esta imagen que es como que un poco loco, ¿verdad? Un poco intenso, lo que estamos viendo comparado con lo que normalmente se veía que era como muy armonioso y balanceado del Alto Renacimiento. Algo más parecido a esto, ¿verdad? Em, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Em, un par de años después, tiene otras comisiones, pero le piden nuevamente para la misma iglesia, la Basílica de Santa María de Frari, crear este altar, conocida como el altar, en algunos casos conversación sagrada con el donante Pesaro, también conocido como el altar del altar de Pesaro, porque es un altar que estaba entrando a la iglesia y que estaba como a un costado de de la iglesia, una capilla específica de los Pesaro. Eh, esta es la ubicación original, esta foto es cuando todavía estaba ahí, pero en la actualidad
está ahí, pero no se encuentra donde originalmente había estado situado. Entonces, aquí lo podemos ver también, y perdón que no son las mejores imágenes, pero aquí lo que quería señalar es cómo él se habla de que él, pues obviamente al haber, y que es importante señalar, que este altar de la Asunción, él había pintado supuestamente in situ. O sea que supuestamente no sabemos si la habrá pintado ahí al final donde está ubicada actualmente el cuadro, pero que sí definitivamente estaba en la iglesia pintando este altar que es creada a partir de, creo que son 17 tablas de madera que crean eso. Entonces, bueno, él estaba ahí pintando y que entonces probablemente habrá pasado mucho por estos pasillos de la iglesia, ¿verdad? Y que entonces habrá pasado por la capilla continuamente y habrá tenido esa experiencia y que podemos comprender cómo el movimiento que él sabía que iba a tener el espectador ante este cuadro iba a ser como un papel importante. Ojo que estamos, bueno, ahorita les señalo, a ver, voy a ver, eh, que estamos nuevamente hablando de los triángulos, ¿verdad? Un triángulo isósceles, que es el de dos lados que son iguales, perdón por el mal dibujo, pero bueno, ahí agarré y no me salieron rectas las líneas, pero esto es del San Pedro hacia ellos, pero más interesante para mí es este lo hice más eso para que lo pudiéramos ver, en donde tenemos tres lados distintos, pero con eso, en esa línea fuerte diagonal que sentimos acá, ahora sí, devolvámonos a la imagen de cómo uno se acerca hacia esta imagen. Entonces, quiebra con esa frontalidad del cual estábamos acostumbrados y que aún estaba en la obra de la ascensión, pero que con la ascensión, pues uno se le acercaba de frente, ¿verdad? Entonces, uno a la ascensión, y perdón que salto tanto, pero uno le llega así, ¿verdad? Mientras que este otro altar de los pesaros, uno no le llega así, uno le llega así, ¿verdad? Y que entonces, ojo, qué tan, no sé, potente es nuestra relación de inmediato, porque nosotros nos estamos acercando precisamente hacia ellos siguiendo esta línea de vista, ¿verdad? Nuestra vista literalmente sigue esta línea, por lo que cuando ya llegamos frente al cuadro, eh, como que ya lo ha establecido bastante bien. Además que también la luz proviene de ese lado, ¿verdad? Entonces, o sea, es del lado izquierdo, desde donde entra, bueno, no es que entraba bien la luz y que se supone que esta era una iglesia en su momento bastante oscuro, pero que pues proviene desde donde, digamos, el, pues entra uno al espacio. ¿Qué podemos señalar de la imagen? Pues entre otras cosas, esos colores bastante fuertes, o sea, ojo desde esta distancia, y también eso que habíamos visto con Bellini, de los tres colores primarios utilizados de tal manera que hubiera como cierto balance entre ellos. Y sin embargo, pues también tenemos este rojo fuerte contrarrestado por el rojo fuerte de esta bandera acá. Em, ¿Qué es lo que estamos viendo? Este es el altar de la familia Pesaro, o sea, dentro de la capilla Pesaro, y que este era, ahorita se me acaba de escapar los nombres de los dos hermanos, pero estos son dos hermanos Pesaro. Este hermano Pesaro había sido un, un eclesiástico, pero nombrado un general para el ejército del Papa, o sea, de los estados papales, y que había tenido una gran victoria ante los turcos en una de las islas del Mediterráneo, ¿verdad? Y que entonces era, obviamente, veneciano, ¿verdad? Y que entonces ahí la importancia de esa conquista considerada como una conquista, no una conquista, perdón, mal uso de la palabra, como que ese vencer al, al árabe, ¿verdad? Bueno, sabemos que desde las cruzadas, bueno, desde Santiago Matamoros y
Carlomagno y eso que pues fue una de las luchas de la iglesia. Entonces, él es un clérigo, pero que ha sido pues reconocido en este caso por la Virgen que lo está mirando directo a través de esta figura intermediaria de Pedro, ¿verdad? Que es como, como sabemos que es Pedro por la llave y que sabemos que también como que Pedro es representativo del Papa, ¿verdad? Entonces, como que esta figura de la iglesia en sí, del Papa, como intermediario entre la manera en que él le ha servido a la iglesia, ella como pues ese camino ascendiente hacia el cielo. Y bueno, entre otras cosas que son interesantes, déjame ver eh, aquí. Eh, lo que vemos es una figura de un soldado. Algunos lo han interpretado como San Jorge, porque él era como tan militante, ¿verdad? Em, pero bueno, no sabemos específicamente si era o no era un santo, pero sí está pues con su armadura y porta una bandera que lleva el escudo del Papa, aquí grande, y el escudo de la familia Pesaro, aquí más chiquitito. Pero bueno, ahí están todos identificados y además se supone que acá lo que estamos viendo son dos eh, prisioneros de guerra, uno que es representado por el turbante este, que es un turco, que se supone que este de atrás es un moro, ¿verdad? Y que entonces nuevamente representar de la iglesia victoriosa. Em, de este otro lado es la familia Pesaro. En sí, me encanta la integración aquí del joven Pesaro, él era Leonardo Pesaro, que nos queda mirando fijamente, ¿verdad? Todos los demás están volteando o sea, viendo recto, pues muy queditos además, y que eso es también importante señalarlo. En esta composición figurativa, em, los que son figuras santas están en movimiento, mientras que estos, los donantes, están queditos, ¿verdad? Están en su meditación, están pues como que estáticos ante la escena. Encima de ellos está San Francisco de Asís, ¿verdad? Que él los está señalando. Entonces, él mira hacia la Virgen y mira hacia el niño Jesús también. Y es como que le está presentando, mira directamente al niño Jesús y el niño Jesús lo mira a él. Entonces, él está presentando la familia de los Pesaro ante, eh, pues, Virgen y Niño, ¿verdad? Y que es importante señalar que ellos eran franciscanos. Esta iglesia es una iglesia de monjes franciscanos. Entonces, bueno, la relevancia de eso en este contexto. Eh, Muy diferente a la Sagrada Conversación. Esta, en español, por algún motivo en español le dicen conversación sagrada con el donante Pesaro, así como Pala Pesaro, que es altar de Pesaro. Em, pero he visto eh, en otros textos que, bueno, que esto no se puede considerar una sagrada conversación. ¿Por qué? Porque esta es una sagrada conversación. Una sagrada conversación es cuando tenés diferentes santos de diferentes momentos con la Virgen en el centro, Virgen y Niño, y que están en como una discusión imposible, ¿verdad? Porque no podrían, no, en ningún momento ellos compartieron el espacio em, temporal, ¿verdad? Pero que pues obviamente en la iglesia se puede formar estas imágenes, que las sagradas conversaciones no se daban con donantes. Entonces, que esto no se debería considerar una sagrada conversación, pero a fin de cuentas es básicamente lo que se está dando si fuéramos a considerar que este es San Francisco, este es San Pedro y este posiblemente es San Jorge y ella es la Virgen y que, bueno, temporal, en términos de la temporalidad, pues obviamente no es posible que esto haya, bueno, obviamente esto no iba a suceder, pero bueno, es un juntar diferentes santos de diferentes momentos históricos. Em,
también importante señalar ese quiebre que hace Tiziano con sus predecesores en términos de que las sagradas conversaciones, a fin de cuentas, si eso no es, pues sigue siendo una escena bastante parecida, siempre eran vistas frontalmente. Y aquí nos estamos acercando desde un costado, ¿verdad? Y ella está en la cima, siempre ella va a estar entronizada o elevada, como es lo usual, pero aquí ella está pues dispuesta en esta esquina superior derecha en vez de estar en el centro. Y que ahí, pues nuevamente, juntado con esta composición eh, que tiene esta fuerte diagonal, es bastante, eh, pues es un quebrar con algunas de las, como que los lineamientos que se habían establecido en el arte del al alto renacimiento, ¿verdad? Y que nos habla de una futura, un futuro dinamismo que vendrá muy pronto dentro de este contexto tanto veneciano como pues en toda Europa en general que va a integrar el manierismo y luego el barroco. Em, hay para nada más cerrar con esta obra, sí quería señalarles un referente interesante también en esta misma basílica y que nos permite como que em, leer o considerar a Tiziano y cuáles habrán, cómo él se habrá inspirado tal vez para crear sus composiciones. Entonces, algo que es importante señalar, ya les había hablado del San Francisco que presenta el donante, pero también, ojo, que la Virgen en general, pues normalmente los estamos viendo la Virgen y el Niño frontal, no necesariamente o sea, sí, van a estar como juntos, muchas veces el niño Jesús bendiciendo a alguien. En este caso, ojo que el bebé es como un verdadero bebé. Está jugando con el manto que tiene encima la mamá, como que se está metiendo debajo de eso, así como que agarra la tela y chuica y como que ahí se está metiendo por ahí. Además, parece que está, perdón, no sé si tengo una, para ver esto más no, no creo que tengo el detalle. Pero ojo, el piecito de él, como él da un paso hacia adelante, como que la mamá en cualquier momento va a tener que agarrarlo porque se va a ir tambaleando hacia adelante. Y que pues él, de cierto modo, se está encargando de los que son parte de esta escena, ¿verdad? Y entonces aquí San Francisco como mediador entre los Pesaro, la familia Pesaro, entonces que Cristo aquí está encargándose de ellos y que la Virgen a través de Pedro está pues dotando una mirada eh, protectora sobre el otro Pesaro, ¿verdad? Y entonces como de cierto modo el hecho que miran hacia lados distintos, más bien lo que nos hace sentir es que están encima de todo, ¿verdad? O sea, que están viendo, velando por los dos lados y que eso pudo haber recibido la inspiración eh, Tiziano de esta obra de Francesco Veneciano, que era un artista, pues, claramente estamos viendo un estilo bastante bizantino, bastante como de la Edad Media, eh, y sin embargo, pues vemos dos elementos interesantes. Uno, que aquí estamos viendo el dogo Francesco dándolo y su esposa presentados a la Virgen, o sea, los donantes de esta obra dentro de esta misma iglesia, y cómo San Francisco está presentando al dogo, al doyo, el duque de Venecia en esta escena. Entonces, esto siendo uno de los elementos, pero también, ojo que igual la Virgen mira hacia un lado, pero también nos mira hacia nosotros, entonces cubre todo, incluyéndonos a nosotros, todo este costado, y el niño Jesús está cubriendo esta parte. ¿Verdad? Y que entonces qué interesante ver de dónde puede haber tal vez eh, haberse inspirado el artista por crear una composición
pues que no tiene referentes anteriores, ¿verdad? O sea, que es una invención y que eso es algo que definitivamente, pues para este momento y desde que estábamos hablando de la obra de Giorgione y la obra del concierto campestre, que son en sí considerados como, em, pues, creaciones totalmente originales, ¿verdad? Una cosa totalmente nueva, con bastante inventiva, pero que pues a fin de cuentas también pues se van a inspirar de algún lado. Entonces, esas eran algunas de las obras tempranas de Tiziano religiosas, pero Tiziano también tiene todo, pues, una serie de otras obras que no tratan el tema religioso, como este, que es uno de sus cuadros más famosos. Em, Esta es la historia de Baco y Ariadna y que en sí el estilo nos remite, y ahorita me devuelvo a hablarles sobre este cuadro, pero nos remite a un cuadro anterior, iniciado y casi completado por Bellini, Giovanni Bellini, que hemos estado viendo, que fue como el gran padre del Renacimiento de Venecia, em, pero terminado por Tiziano, ¿verdad? Que se supone que este era para un mecenas privado y que él había creado esta obra, que iban a compartir el mismo espacio em, y creo que ahorita se me escapa el nombre del mecenas, pero creo que era como Contadini, o ahorita no me acuerdo, pero bueno, era para el estudiolo y que iban a estar eh, juntos y que creo que eran estos dos, pero igual, de igual manera, lo importante era que Tiziano le hace algunos cambios para que vaya mejor dentro del espacio y que acompañara mejor la obra de él, que va a ser la pareja en este espacio, que nuevamente es un espacio privado, por lo que en esos espacios privados de esta importante aristocracia que tiene Venecia, la sociedad veneciana, se podían dar este tipo de cuadros y había un público para este tipo de cuadros que le gustaba, o sea, que eran humanistas, ¿verdad? Que tenían estas conversaciones intelectuales profundas y que también se inspiraban pues, los mitos antiguos, clásicos griegos, y que aquí lo que estamos es ante un festín de los dioses, los diferentes dioses o figuras, algunos se pueden reconocer por algunos atributos. Se dice que este acá, que es un bebé, y perdón que no les traje detalle más de cerca, pero que está llenando este jarrón con vino, este es Baco, ¿verdad? Que este es Apolo, y que pues básicamente hace referencia a estas escenas de fiesta en donde los dioses están em, participando de los placeres mundanos, los placeres del mortal, ¿verdad? De nosotros seres mortales, pero que tenemos vino, que tenemos buena comida, que tenemos música, ¿verdad? Estos encantos y placeres de la vida, y que ellos participan de eso y que entonces se dice que pues este es un regocijo en esos placeres que si los dioses eh, pues participan de esto, nosotros también, y es como una celebración de eso, pero obviamente en un espacio eh, íntimo, privado, no esto no iría a ser un cuadro que todo el mundo iría a ver, ¿verdad? Entonces, como este, habían otros cuadros, como vieron, estos espacios grandes, eh, paisajes, espacios campestres, gustaban, ¿verdad? Y que, pues, de cierto modo, y sí, era la moda del momento, además de pensar que también Venecia era muy conocida por sus grandes fiestas, por su carnaval, ¿verdad? Por todos esos eventos festivos que se llevaban a cabo y que eran conocidos como por ser una gente, pues, que tenía estos grandes eventos y fiestas, y que entonces, pues, esto era muy relevante para ellos. Entonces, en términos estilísticos, esa luz dorada, esa importancia del paisaje, y un colorido bastante fuerte. Y entonces, habiendo visto esto, em, se entiende cómo esto puede ser un siguiente paso, ¿verdad? En donde aquí, pues lo que estamos viendo es la escena de cuando Paco ve y se enamora locamente
por la figura de Ariadna. Entonces, ¿cuál es la historia de ellos? Aquí Ariadna es la figura de mano izquierda. Ariadna fue la hija del rey Minos, donde se ubicaba, o sea, el castillo del rey Minos en la isla de Creta era donde estaba el Minotauro y que Teseo había sido enviado eh, por los atenienses para satisfacer a pues, el Minotauro y era algo que sucedía, pero que Ariadna se enamora de Teseo y le da un hilo, un mecate ahí, que le ayuda a no perderse en ¿cómo se llama eso? El, eh, Laberinto. laberinto, gracias, el laberinto. Entonces, para que no se pierda en el laberinto, él lleva pues eso y ella tenía el otro lado y ahí queda a salvo, mata al Minotauro, queda a salvo, sale y le promete a ella que se va a casar que se la va a llevar y que se va a casar con ella. Entonces se van juntos, se lleva a Ariadna, Teseo, hacen una parada en la isla de Naxos y cuando ella está dormida, él se va. Entonces, ella se despierta del haber estado dormida, la vemos que está como que medio vistiendo y haciendo como un gesto hacia el horizonte donde acá va el bendito Teseo que la ha dejado abandonada en la isla de Naxos. Entonces, eso está pasando cuando de repente, supuestamente viniendo desde la India, vuelve Baco hacia el, o sea, tiene este movimiento hacia el oeste y ahí lo vemos en el cuadro, entonces que había estado en la India y que vuelve con todo ese montón de fiesteros que lo siguen, ¿verdad? En su fiesta. Entre esos, pues podemos ver ¿cómo se llaman estos? Los que son medio chivos y medio humanos, eh, sátiros, son sátiros, ¿verdad? Sileno, que era un gordo que siempre se dormía, se emborrachaba un montón y siempre se dormía en las fiestas, y pues aquí lo vemos en un burro ahí todo dormido, pues se están echando la fiesta total, ¿verdad? Y él va en este como tipo carruaje jalado por unos tipo, se dicen que son chitas, no sé, como algún tipo de felino, que pues fue una invención porque no, pues, muy, supuestamente ni siquiera se sabe si en uno de las colecciones animales que habían en ese momento, habían chitas, pero bueno, se supone que hay una relación entre este tipo de felino y Baco, entonces, bueno, va jalado en esto y que la ve y se enamora locamente y que aunque él iba para allá, salta literalmente, no se aguanta las ganas y salta, no creo que traje esto más de cerca, perdón por eso. Salta de donde estaba sentado hacia ella y como que hay un flechazo de amor entre estos dos. Em, entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo representado y que realmente esto es algo que para la fecha 1520, después de que en Florencia se había dejado atrás muchas de estas escenas mitológicas por esta preocupación de lo pagano, gracias a figuras como Savonarola, que habían pues hablado pestes de eso y que por ende habían todavía leyes suntuarias en Florencia, pues en Venecia no, Venecia se seguía dando, ¿verdad? Y aquí pues vemos esta historia representada con estos diferentes elementos que también nos remiten tal vez a otras obras de arte que podrían haber sido influencias y perdón que no les traje la escultura de la Conte, pero lo hemos visto recientemente, entonces esa imagen de la Conte con sus hijos, bastante corpulento con con serpientes que pues en el caso de Laoconte lo van a matar, pero que en este caso pues casi que son parte de la misma fiesta. Y y aquí una de las cosas que le promete Baco a Ariadna es que, bueno, la va a querer para siempre, se casan después de esto, la hace inmortal además y una de las maneras que la inmortaliza es que hace una corona de estrellas para ella, que es una de las constelaciones. Entonces podemos ver esa corona prometida aquí
presente en la escena. Pero bueno, igual vemos el colorido, vemos la luminosidad tanto de la escena como de los cuerpos mismos, esa capacidad tan tremenda que tuvo el artista de poder generar estas como que escenas gloriosas. Verdaderamente es algo espectacular la capacidad con la pintura que tuvo Tiziano. Em, Esta es una, otra de estas, ¿verdad? Que me parece bastante entretenida, que también probablemente, o sea, no sabemos exactamente quiénes eran los consumidores de todos estos. Algunos sí sabemos y eran para pues, esos espacios íntimos eh, de estos aristócratas. En este caso, es interesante porque es una escena que habla de la ofrenda a Venus o un evento que sucedía cada 1 de abril. Supongo que hay algunos que todavía celebran esto, em, que era como un momento que se le veneraba y se le hacían ofrendas a la diosa Venus. Pero lo interesante de este cuadro es que se supone que es uno de varios que había hecho Tiziano a partir de unos textos em, que son conocidos como textos de Filostrato del segundo siglo, que eran lo que se llama lecfrasis. El texto en sí se llamaba imágenes y eran descripciones muy detalladas de cuadros que él estaba describiendo, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como la ecfrasis cuando se describe en palabras un cuadro, y que Tiziano al parecer pues estaba fascinado con este texto, y que a partir de lo que él lee crea esta obra. Y que en ese caso, pues no sabemos exactamente cuál fue el asunto con este cuadro, si alguien le habrá dicho o si a él le interesaba y se lo vendió a alguien. Pero bueno, me gustó integrar también la cita. Mira unos erotes, que son como estos putti, esos querubinos ahí, que recogen manzanas. Y no te sorprenda su número. Son hijos de las ninfas y gobiernan a todos los mortales. Y son muchos, porque son muchas las cosas que aman los hombres. ¿Sientes algo de la fragancia que llena el jardín o no se te alcanza? Hay aquí unas hileras de árboles con espacio suficiente para pasear entre ellos. Y ojo que estamos viendo pues estas figuras que pasean entre estos árboles. Em, y blanco césped bordea los senderos dispuestos como un lecho para quien quiera acostarse encima. En los extremos de las ramas, manzanas doradas, rojas y amarillas, y podemos ver todas las manzanas, invita al enjambre entero de erotes a recolectarlas. Entonces, qué interesante ver de a dónde se están inspirando los artistas, ¿verdad? De dónde están agarrando, pues de textos de más de un milenio antes, les están inspirando en este momento para la creación artística. Em, Termino la clase de hoy con este cuadro que es pues, uno de los cuadros más reconocidos, más famosos. Se dice que es a partir de este cuadro que la imagen de la mujer reclinada, sensual, eh, pues digamos que llega a ser un género a partir de este cuadro, y que es interesante si pensamos que Tiziano también estableció el género del concierto campestre o la fiesta campestre. Em, en este caso, es importante señalar que antes de Tiziano, más bien tenemos un cuadro de Giorgione que pinta una mujer desnuda, algo que reclinada, ¿verdad? Una mujer desnuda reclinada. Y que aquí, em, pues la desnudez, no es que eso era algo que no se había incluido antes. Sí, claro, había desnudez. En la Edad Media la desnudez era un símbolo de la vergüenza, ¿verdad? Luego habíamos visto cómo es una recuperación de figuras mitológicas. Entonces piensen, por ejemplo, en la Venus de Botticelli,
¿verdad? Que no se solía, tal vez habíamos visto con Donatello algunas obras del hombre desnudo, ¿verdad? Esa figura del hombre sensual desnudo, pero la mujer, pues como un objeto de simplemente un objeto sensual, pasiva, que hace referencia específicamente a la sensualidad, pues lo empezamos a ver con su predecesor, Giorgione, ¿verdad? Y que aquí, pues, dentro de esa sensualidad está también la integración de un cuerpo suave, con una mano ubicada sobre su pubis, ¿verdad? Que por un lado uno podría decir que es como la Venus púdica, eh, que la vemos acá, ¿verdad? La Venus púdica es la Venus que se tapa, ¿verdad? Que es, pues que tiene un poco de, o sea, se busca tapar con lo poco que puede taparse, ¿verdad? Pero tiene esa intención. Sin embargo, aquí no podríamos, perdón, no podríamos decir que necesariamente es una mano que está tapando porque ella parece estar dormida. Y no solo eso, sino que también se supone que el, la axila y el hecho de que ella expone la axila, pues la axila era como una metáfora por la vulva, para la vulva. Entonces, este es, el hecho que le vemos la axila es una referencia directa al erotismo de esta escena. Y sin embargo, pues no sabemos exactamente a quién representa y mucho menos pues, la Venus de Urbino tampoco necesariamente si representa a una persona y que más bien se supone que se le titulaban con este término Venus precisamente para como quitarle un poco de la posible vergüenza de tener, pues, algo erótico, ¿verdad? Una obra erótica. Y que al ponerle nombre de Venus, entonces como que disimula un poquito el asunto. Entonces, bueno, en esta obra de Giorgione vemos igual, o sea, esos mismos elementos característicos de la pintura veneciana, ¿verdad? El paisaje detrás, bastante protagónico, y esta luminosidad que tiene, no hay fuertes sombras en estas obras, no hay contraste necesariamente fuerte y el cuerpo en sí, pues lánguido, pues está ahí acostada, dormida, eh, que bueno, esta es una obra que antecede y que definitivamente, bueno, se asume que Tiziano hubiera conocido esta obra eh, antes de crear la de él, que pues fue de 20, 30 años después que pinta la versión de él y que es bastante diferente, ¿verdad? Ya ella no se encuentra en ese espacio exterior, sino que está dentro, está despierta, nos está mirando directamente con esa mirada pues sumisa, pero que invita, ¿verdad? Es una mirada que ella pues reconoce su desnudez y como que nos invita a eh, pues a participar de, de ese espacio íntimo. Em, Se conoce hoy en día el cuadro como la Venus de Urbino porque se supone que Urbino, el duque de Urbino, pues una versión por la razón del por qué se creó esta obra era que supuestamente el duque de Urbino se había casado con la posible mujer que habrá sido la modelo de esto, pero probablemente no fue ella, pero que supuestamente el duque de Urbino se había casado con una chica que tenía apenas, eh, creo que 10 o 11 años cuando se casaron, por lo que pues no consumieron el matrimonio. Eh, 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 pues en ese momento y se esperaron, ¿verdad? Y que entonces este era como una representación de ella y que pues era una obra que él habrá tenido en este estudiolo, como un estudiolo en sus, pues, el estudiolo era como la oficina privada, espacio privado de los aristócratas
y que pues ahí habrá tenido este cuadro y que tal vez solo se la enseñaba a ciertas amistades, ¿verdad? Pero bueno, uno nunca sabe exactamente. ¿Por qué es que se piensa que tal vez tendrá algo que ver con el matrimonio? Pues porque por un lado tiene las rosas en su mano que podrían ser símbolo eh, de la pasión y eh, eh, y por otro lado, el perrito, ¿verdad? Hay un perrito además que está tranquilo, está dormido al pie de su dueño y su dueña y que, pues, que es una metáfora de la fidelidad, ¿verdad? Y que entonces, pues, por ende, tal vez representan eso, además de que atrás vemos a estas dos sirvientes que están dentro de estos grandes, lo que se conocían como los casones, que eran estos grandes baúles matrimoniales que se llevaba la novia a su hogar llena de sus pues, pertenencias, especialmente aquello que se le prepara específicamente después para su matrimonio, para su vida matrimonial, y que pues esos casones acompañaban a las mujeres durante toda su vida y se guardaban sus vestidos y otras cosas, y que pues tal vez también entonces el hecho de que estamos viéndola a ella y que el gran peso visual de ella está contrarrestado con esta escena que está aquí al fondo, eh, y que pues directamente serían esos baúles matrimoniales. Pero bueno, a fin de cuentas no sabemos exactamente si este es el caso o no, eh, pero pues ese es el mito que cuelga alrededor de la imagen. Sí. Luminosa, ¿verdad? Este cuerpo bastante luminoso y una figura que de aquí, o sea, desde Giorgione, pasándonos por Tiziano y hacia adelante, pues va a ser uno de los géneros más utilizados principalmente por hombres artistas a través de toda la historia del arte de este momento en adelante. Em, lo de atrás estaba penitente, parece rezando de rodillas. ¿Cuál? Ahí, perdón, Lila, hasta ahora vengo. Ah, que la sirviente de atrás, ay, yo siempre la he visto que está como buscando entre los tiliches que están ahí, ¿verdad? Y que dice, cayó encima la tapa del baúl y que está ahí como Sí, que pero escarbando. sí, sí, es que sí, hasta que ya explicaste que Ajá, ahí hay como un baúl, al principio no lo notaba. ajá, Entonces, bueno, ahora hasta está así. agrandé la imagen y sí, pero al puro principio yo decía, claro, ahí hay una metáfora de que esta está así, pero aquella está pagando sus pecados. Bueno, sí, también, uno nunca sabe, definitivamente podría ser cierto. Está, está buscando algo en un baúl, ya lo entiendo, es que antes ni siquiera le veía el baúl. Ujú. Sí, pero bueno, una obra en sí bastante, es una belleza, ¿verdad? A fin de cuentas, si nos gusta o no nos gusta lo que está Sí, representando y lo que implica para toda un mundo patriarcal que siente la posibilidad de obtener este tipo de cuadros y de apoderarse de estas imágenes y apoderarse de las mujeres, ¿verdad? Bueno, eso lo podríamos cuestionar definitivamente, pero en sí, ¿y qué tiene en la mano derecha? Unas flores. ¿Lo mencionaste o no? sí, sí son unas flores, son unas rosas que se dice Ajá. que básicamente tal vez el hecho de que sean lo que parecen ser rosas podría ser un elemento simbólico de matrimonio, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos exactamente. Además que es extraño porque pues una de las rosas se ha caído del que anda ella. Em, y que esta es una de las obras que además, a ver, la desnudez de ella, ay, perdón, para acá. Ojo que esta de Giorgione, de cierto modo, casi que podríamos aceptar que es una Venus en el sentido de que también está totalmente desnuda, o sea, no tiene nada puesto, mientras que la Venus de Tiziano, ojo que tiene pues arete, tiene un anillo, tiene una pulsera, ¿verdad? Que como que de cierto modo enaltece su desnudez
Y que, bueno, por un lado podría ser, y que alguna gente ha interpretado, que es que está esperando a que la vengan a vestir. Entonces, por eso está totalmente desnuda. Pero, de, Claro, esa podría ser la excusa para poner una mujer desnuda, porque la de exacto. atrás está buscando los ropajes allá. Y Ah, ella mientras tanto está esperando. Pero vos has oído en literatura que se menciona cuando una mujer pierde la virginidad, es que un hombre viene y arranca la flor de su jardín. bueno, sí. Y ahí está Entonces arrancada ella cree la que ya flor. se le cayó la rosa, claro, porque ya el hombre le había arrancado la flor. Lloró. Sí, sí, sí. Claro, Está definitivamente. lindo. Definitivamente, y que por Sí. ende también se ha pensado que, bueno, que tal vez es un retrato de su mujer, ¿verdad? Pero bueno, Ajá. no sabemos. Eh, Entre otras cosas que son interesantes señalar, porque ya hemos entrado con esta y que, bueno, como les dije, vamos a abordar Tiziano más adelante cuando volvemos a verlo a él dentro de lo que es el manierismo, que ya la semana entrante abordaré más específicamente digamos, los atributos del manierismo en sí, pero dentro del manierismo y que temporalmente ya esta obra definitivamente ingresa dentro este, de ese periodo, que es como el final del Renacimiento antes de entrar al Barroco, como que un periodo de transición, es que ya no nos preocupa tanto la anatomía, ¿verdad? Entonces, aquí es mucho más sobre en sí lo que se puede lograr de la belleza y la creación de esta imagen sensual, de esta figura, de este cuerpo sensual, de esta mujer. Pues bella que está ahí, pero ojo que como que el torso de ella es muy largo y los piececitos, tiene como unos pies muy pequeños. Si comparáramos los pies, por ejemplo, con las manos, la mano es mucho más grande que esos piecitos chiquititos y que en sí, pues no es del todo como, las proporciones no están del todo apegadas a la anatomía, o sea, no están anatómicamente correctas, pero que ya hemos llegado a un punto en que eso ya no importa, ¿verdad? Y que esa ya no es la búsqueda de los artistas. Y más bien es poder crear esta imagen completamente, pues sí, esto es algo nuevo. Eso es algo nuevo, el crear una imagen que literalmente está creado con fines casi eróticos. Dices, la sensualidad es absolutamente lo que predomina en esta imagen. Entonces, ahí lo dejo por hoy. No sé si quisieran comentar algo especialmente sobre esta última obra, decir algo, comentar algo, preguntar algo. De esas dos me gusta más la del, um, esta, de Giorgione. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque, bueno, por la axila, tal vez, Ajá. porque tiene más vulnerabilidad, es como Ah, vulnerable, con sus ojos cerrados, totalmente relajado. sí, La y otra es más como sexual, casi, que ni es que siquiera la otra es sensual. súper sexual porque nos está mirando, Sí, o sea, sí, no esconde. O sea, sí, aquí podríamos decir que se esconde un poco esa sexualidad de ella. Bueno, sí, está desnuda y resulta que es una belleza, ¿verdad? Pero, eh, exacto. pero no es tan como que in your face. Aquí Es estoy más desnuda, elegante, ¿no? Es más elegante. la Sí, otra, la de sí. Sí, pero qué bueno, creo que de cierto modo esto nos habla un poco sobre cierta rebeldía Ujú. que seguía habiendo y más bien pues había metido este, esta diapositiva aquí y no iba a mencionarla, pero bueno, lo menciono, em, que hay que tener presente que estamos en este momento en que la iglesia está en crisis, en 1538, cuando básicamente se crea esto. Ya la reforma protestante se dio, eso fue, entonces, bueno, por un lado tenés el saqueo de Roma que había sucedido en 1527, que era todo un desbalance, digamos, de los poderes entre los Habsburgos y
y los franceses y los estados papales, y bueno, ahí estaba Venecia metido en todo el asunto, entonces había como un gran caos. Todo esto lo vamos a ver nuevamente la semana entrante, con el tema del manierismo y estos cambios sociales tan fuertes que se están dando. En 1517, o sea, 10 años antes del saqueo de Roma, habíamos tenido Martín Lutero que postea sus 95 tesis en contra de la iglesia, pues dando inicio a la reforma protestante, y que dentro de eso que reclama Martín Lutero, pues obviamente habían grandes abusos que se llevaban, que se hacía desde la iglesia. Entonces, bueno, el Papa Pablo III, que aquí vemos este retrato de él dado por Tiziano, en donde pues vemos varios de esos elementos tan apreciables de este artista, cómo logra las diferentes texturas a partir de también ese excelente dominio del material, y que aquí podemos ver un poco más, sabemos la superficie debajo, mientras que aquí podemos ver esos trazos más fuertes con un empaste un poco más relevante. Pero bueno, esto es lo que está enfrentando este papa que Tiziano está retratando: el saqueo de Roma, los abusos que habían provocado la reforma protestante, y por ende también la necesidad de legitimar la Iglesia Católica y sus doctrinas. Y eso, pues, entre otras cosas que había dicho Martín Lutero, es que estaba en contra de que hubiera un papa, y que, bueno, entre lo que se tenía que defender era la institución del papado, ¿verdad? Y que entonces en 1545 inicia el Concilio de Trento, que fue 20 años de reuniones, de concilios, de conferencias eclesiásticas que se llevaron a cabo para precisamente definir, bueno, cómo iba a proceder la iglesia. Pero todo esto se está dando en un mundo que, con todos estos cambios tan fuertes que se estaban dando en este momento, y estas preocupaciones como por la iglesia, y me imagino este cuadro dentro de ese contexto, ¿verdad? Cómo a fin de cuentas, con todo ese contexto cambiante y demás, podríamos tener gustos que para su momento podrían haber sido más atrevidos, ¿verdad? Que es un mundo bastante cambiante que se está dando, y que por ende este tipo de cambios que hemos venido viendo, digamos, esos cuadros más enigmáticos con ese elemento donde ya la narrativa no necesariamente tiene que estar presente, o este interés que se mantiene por lo menos en Venecia por temas paganos, ¿verdad? Aunque medio a escondidas, ¿verdad? Pero igual ahí están. O con esto que recuerdo, o sea, la desnudez siempre había sido un símbolo de pecado, de vergüenza. Eh, Cuando vimos las imágenes de las figuras desnudas de Adán y Eva, por ejemplo, era de la vergüenza. Y aquí, pues, ya no, ¿verdad? Entonces, cómo la sensualidad en sí se ha convertido en tema del arte. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme hoy en la noche. Venía feliz de hablar sobre Tiziano, así que me alegra mucho que lo pudimos hacer. Y no sé si tienen alguna otra cosa que quisieran comentar antes de ir cerrando. No, no, todo divino, como siempre, interesantísimo. Qué dicha que me conecté.